Aprovechando la presencia del exministro de Asuntos Exteriores y gran experto en geopolítica, Josep Piqué, en Guadalajara, pues vamos a hacerle un par de preguntas para que nos dé su opinión sobre lo que está sucediendo hoy en día en Ucrania y la repercusión que puede tener. Es muy difícil de prever, ¿no? Porque depende de cómo evolucionan las cosas en el campo de batalla. Pero creo que podemos anticipar ya algunas reflexiones. La primera es que la pretensión rusa de que fuera una intervención relámpago, rápida, que propiciara un cambio de gobierno en Ucrania, la formación de un gobierno títere y abandono por parte de Ucrania de su soberanía y de su capacidad de formar parte de la Alianza Atlántica o de la Unión Europea, pues eso ya evidentemente no va a ser así. La resistencia ucraniana ha sido muy fuerte, la respuesta internacional ha sido también contundente y en estos momentos todo apunta a que estamos ante un conflicto no ya de semanas, sino probablemente de meses o incluso un conflicto que se cronifique y en el que en algún momento habrá que llegar a un alto el fuego, que solo es posible cuando alguna de las partes llegue a la conclusión de que la continuidad de la guerra ya no tiene nada que ganar con ello y que lo más razonable es precisamente parar. ¿Y cómo considera que está siendo la respuesta internacional? ¿Lo suficientemente contundente, como usted venía diciendo que debía ser? Bueno, yo creo que hay una respuesta muy clara por parte de Occidente, que se ha compactado con esta crisis, ¿no? Putin partía de la base de la debilidad de la Alianza Atlántica, del debilitamiento del vínculo entre Estados Unidos y Europa, de las propias divisiones internas de la Unión Europea, y lo que hemos visto es una reacción unitaria, razonablemente consensuada. Por ese motivo es más lenta y menos contundente, pero no por ello ha sido una reacción importante. Otra cosa es que no tenemos que olvidar que aunque el apoyo a la invasión de Rusia es ínfimo, hay una buena parte del mundo que sin apoyar a Rusia tampoco ha condenado la invasión o se ha sumado a las sanciones, y por lo tanto en el futuro tendremos que ver cómo reaccionan países como la propia China o como tan importantes como India o Indonesia en el sudeste asiático o la práctica totalidad del continente africano o incluso de la propia América Latina. Estamos reviviendo una especie de movimiento de países no alineados que es donde se va a jugar la gran pugna de verdad de este siglo, que no es con Rusia, sino que es la pugna entre Estados Unidos y China, y por lo tanto quién va a ser la gran superpotencia global del planeta a lo largo del presente siglo. Y centrándonos en Europa, ¿cómo saldrá Europa de este conflicto? ¿Saldrá reforzada? Porque sí que se han puesto en evidencia algunas debilidades. Pero eran debilidades previas. Sí. Y algunas son fácilmente identificables, pero muy difíciles de corregir en el corto plazo. Pero yo creo que hay dos circunstancias históricas. Una, la reciente victoria de Macron en Francia, que hubiera complicado enormemente si hubiera sucedido lo contrario el futuro de Europa, y la otra, el cambio histórico de la actitud de Alemania, que ha tomado unas decisiones impensables hace apenas unos meses y que comportan un compromiso con la idea de la construcción de Europa y con el vínculo atlántico y la Alianza Atlántica mucho mayor de lo que muchos podíamos esperar. Yo en ese sentido creo que hay que hacer un balance positivo, a pesar de todo, de la reacción de Europa. ¿Europa cree que será capaz de llegar a una política común energética? Ese tiene que ser el objetivo, ¿no? Es cierto que cada país tiene sus singularidades, sus peculiaridades y su derecho a tener su propia política energética, pero debemos ser capaces de coordinarla y de saber que no pueden ser políticas energéticas entendidas como compartimentos estancos. Lo acabamos de ver con Alemania. Alemania tomó sus decisiones, decidió anticipar el cierre de las centrales nucleares y al mismo tiempo incrementar su dependencia del gas ruso.
Eso ha sido un desastre no solo para Alemania, sino para el conjunto de Europa. Y por eso es necesario que haya unos mínimos criterios comunes. Después cada país tiene su soberanía. Francia ha optado por la energía nuclear. Nadie reivindica que eso sea una opción del conjunto de Europa, pero en cambio podemos llegar a un terreno de entendimiento que consiste en, dadas las circunstancias, lo más razonable es no solo anticipar el cierre de las centrales nucleares, sino intentar alargar su vida útil. Y esa es una reflexión que se está haciendo en Alemania y que se está empezando a hacer también en España. Pues muchas gracias por atendernos. Gracias.